¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a continuar para rendir el tiempo, ¿sí? En cualquier país, la característica básica, jóvenes, es que el gobierno utiliza el ingreso, ¿verdad? O sea, las fuentes de ingreso del gobierno principalmente son los tributos, es decir, el gobierno para realizar sus gastos le imputa, le quita renta a los particulares, lo que genera que el gobierno tenga el compromiso de informarle a los contribuyentes en qué gasta el dinero. Entonces, lo que ocurre generalmente es que hay unos marcos legales importantes en los cuales hay leyes de endeudamiento, hasta cuándo se debe endeudar el gobierno, está la obligación de presentar un presupuesto de finanzas públicas, un presupuesto fiscal en el cual el gobierno estima cuáles van a ser los ingresos, en qué va a gastar esos ingresos y si los ingresos no cubren los gastos, que es lo que generalmente ocurre, cuáles son las figuras de financiamiento a las que va a acudir. Todo eso queda presupuestado, queda preestablecido y luego en el año corriente lo que se hace es ejecutar el presupuesto. Supone que hay un control de que el gobierno se comprometió a gastar en tal proyecto y se va haciendo el seguimiento de ese proyecto, ¿sí? Todo eso se hace de manera agregada y el gobierno entonces tiene una figura que se conoce como la restricción presupuestaria, en la cual el gobierno establece cuáles van a ser sus gastos, cuáles van a ser sus ingresos. Fíjense que los gastos van de primero, le restamos los ingresos y entonces va a ocurrir un resultado fiscal que generalmente es deficitario, ¿ok? ¿Cómo va a ser cubierto ese resultado fiscal? Bueno, o con endeudamiento nuevo externo o con endeudamiento nuevo interno o utilizando las cuentas de depósitos que tenga el sector público en el sistema bancario, es decir, con ingresos que haya generado y que le hayan permitido obtener algún ahorro. ¿Okay? Esto es lo que llamamos entonces la restricción presupuestaria. De este lado de la igualdad va a estar el resultado fiscal y de este lado de la igualdad va a estar el financiamiento del resultado fiscal. Por eso es que aquí ven variación del saldo de la deuda externa por el tipo de cambio, porque la deuda externa la tenemos que llevar a bolívares, variación del saldo de la deuda doméstica, que es entonces cuando el gobierno se endeuda con los particulares, y eso obviamente como es financiamiento le restamos los recursos que tenga el gobierno en el sistema financiero y que esté utilizando. O sea, es lógico que el gobierno tenga cuentas corrientes, tenga cuentas de ahorro, ¿sí? Y que si utiliza parte de esos recursos, pues entonces le reste a lo que se financia con internos o externos. ¿Estamos claros en esa parte, la restricción presupuestaria? Es lo que el Sí, gobierno profe. hace al principio. Es cómo organiza cuáles van a ser los gastos, cuáles van a ser los ingresos y cuál va a ser el financiamiento. Importante destacar aquí la curva de Laffer. ¿Qué es la curva de Laffer? La curva de Laffer es un estudio realizado por el profesor Laffer en el cual deja claramente establecido que la relación entre la tasa tributaria y la recaudación fiscal y los ingresos tributarios tienen este comportamiento específico que es una U invertida. ¿Qué significa eso? Que en principio, como nosotros hemos visto, el ingreso del gobierno va a depender de la tasa tributaria va a estar en función del ingreso disponible, es decir, el ingreso que genere la economía, el gobierno va a extraer una parte de la renta y eso lo va a generar un ingreso que es lo que llamamos recaudación tributaria. Pero que los gobiernos tienen que estar pendientes porque eso es una relación creciente, pero llega a un punto, a una determinada tasa que el profesor Laffer la llama TA, que es una tasa donde cambia la tendencia. Es decir, si las tasas impositivas llegan a ser muy altas, se revierte la relación entre la recaudación tributaria y la tasa tributaria. Lo que ocurre aquí es que ya las tasas son tan altas
que más bien los agentes económicos toman en consideración si vale la pena generar ingresos para tener que pagar estas tasas que están aquí. Entonces, más bien el aumento de la tasa tributaria lo que genera es una recaudación de la tributación o del ingreso por tributación, ¿ok? Entonces, los gobiernos siempre van a estar pendientes de cuál es el incremento marginal que generará que tendremos en la recaudación tributaria cuando haya un incremento marginal de la tasa tributaria, ¿ok? Entonces, repito, simplemente la curva de Laffer es una curva que relaciona los ingresos tributarios con la tasa tributaria, establece que es una U invertida en el sentido que las tasas tributarias por debajo de un determinado nivel generarán una mayor recaudación fiscal, efectivamente a medida que aumenta la tasa, aumenta la recaudación fiscal, pero ojo, porque después de cierto nivel, que no es fácil calcular cuál es ese nivel, cada economía tendrá un nivel determinado, lo que va a ocurrir es que si se sigue aumentando la tasa impositiva, la recaudación comienza a ser menor. ¿De acuerdo? Esa es la curva del alza. Entonces ahora de lo que queremos hablar es de los tipos de financiamiento en los que puede incurrir el gobierno. ¿Okay? Entonces tenemos la forma como el gobierno financia su déficit fiscal puede causar desequilibrios macroeconómicos serios. Por eso se ha clasificado la forma de financiamiento en 3 categorías. Endeudamiento frente al Banco Central, que es lo que llamamos monetización del déficit, endeudamiento frente al sistema bancario y endeudamiento frente al sector no bancario, ¿ok? Esos tipos de endeudamiento pueden ser, pues, obviamente no el del Banco Central, también endeudamientos con el sector externo. O sea que realmente categorías lo que queremos decir es que o se financia con el Banco Central, o se financia con los bancos, o se financia con los particulares, ¿ok? Y dentro de estas categorías puede ocurrir que el financiamiento lo haga con residentes o con no residentes, ¿de acuerdo? Entonces veamos financiamiento con recursos del Banco Central. El gobierno es el único ente de la economía de un país que tiene la potestad de emitir dinero. Esa facultad de imprimir dinero le permite crear sus propios ingresos, que es lo que se conoce como señoreaje. ¿Ok, jóvenes? Entonces, de aquí en adelante, ¿qué es el señoreaje? El señoreaje es la potestad del Banco Central y del gobierno, obviamente, de crear dinero. Más nadie tiene esa facultad dentro de una economía. ¿Ok? De manera que si tiene unos gastos, puede decidir que ahora va a emitir más dinero, que ahora va a crear más dinero, para lo cual le dice al Banco Central que expanda la base monetaria y financie su déficit. Eso se conoce como señoreaje. Se le dice señoreaje porque en la época de la Edad Media, los señores feudales podían o tenían la potestad de crear dinero dentro de sus feudos y de hacer una pequeña economía dentro de sus feudos. ¿Ok? ¿Qué ocurre con ese financiamiento monetario? Que suele ser generador de inflación. Y esa generación de inflación va a llevar consigo que se pierda poder adquisitivo, que se pierda valor de la moneda. Entonces se dice que esa pérdida de valor que tiene la moneda cuando el gobierno se financia con creación de dinero es un impuesto inflacionario, porque al final lo terminamos pagando todos los tenedores de dinero porque se deprecia, se devalúa el valor de la moneda. ¿Está claro los dos conceptos? Señoreaje e impuesto inflacionario. Sí. ¿Ok? Señoreaje es la potestad que tiene el gobierno, el que lo haga, el que decida, ¿cómo se llama? Crear dinero. El impuesto inflacionario, el efecto que tiene esa creación de dinero. La inflación que se genera por ese concepto y que termina siendo una pérdida de valor del activo financiero que se llama dinero y que lo poseen los particulares, ¿ok? Hemos hablado bastante de la inflación, así que no me voy a detener mucho allí. Luego tenemos el endeudamiento frente al sistema bancario. Cuando el gobierno le pide prestado a los bancos nacionales directamente, no altera la cantidad de dinero, ¿ok? No hay emisión de dinero, por lo que este tipo de financiamiento no genera inflación. No obstante, cuando los déficits fiscales son muy elevados y sobre todo cuando el gobierno ya está altamente endeudado, las necesidades de recursos financieros para honrar esos compromisos le quita espacio al sector privado para financiar la inversión.
Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué efectos, jóvenes? Cuando el gobierno empieza a endeudarse mucho, empieza a crear presiones en el mercado de fondos y aumenta la tasa de interés. Y además empieza a competir por esos fondos con el sector privado. ¿Cómo se llama ese efecto? ¿Quién lo recuerda? Del modelo ISLM. Efecto repulsión. Desplazamiento o expulsión. ¿Ok? Desplazamiento, expulsión, crawling out. Todos esos son los efectos que se generan cuando el gobierno está buscando financiamiento, porque al buscar financiamiento, de alguna manera, compite por recursos con el sector privado. Entonces, fíjense, el banco le puede, el gobierno le puede pedir prestado a los bancos, a la banca en general, sí puede, y eso no generaría inflación, no sería el problema que se genera cuando le pide prestado al Banco Central. Pero eso sí, hay que tomar en cuenta el efecto expulsión que va a generar ese tipo de actividad del gobierno. Por supuesto, si esta es una economía en vías de desarrollo, donde el sector privado no es particularmente dinámico, tiene sentido que los gobiernos asuman el rol de tratar de motorizar la economía y de generar la infraestructura, que lo que busca en principio es que el sector privado tenga más espacio para desarrollarse y que pueda después motorizar la inversión, se vea ganado a invertir, ¿ok? Endeudamiento frente al sector no bancario nacional. No bancario nacional se refiere a los particulares, se refiere a las personas distintas a los bancos. Aquí es donde entra todo el esquema de financiamiento que hacen los gobiernos con la emisión de bonos, con la emisión de letras del tesoro, cuando piden directamente créditos a algún particular, ¿ok? Esto es lo que se llama financiamiento con el sector no bancario. Fíjense que aquí dice, este tipo de financiamiento se considera el más idóneo por cuanto no afecta a la base monetaria, ¿ok? Ni las reservas internacionales. ¿Por qué no afecta a la base monetaria? Porque no es creación de dinero con el Banco Central. ¿Por qué no afecta a las reservas internacionales? Porque el dinero usted se lo está pidiendo a los privados de su economía. Pero lo que vuelve a ocurrir en este caso, y con lo que hay que tener mucho cuidado, es que se puede presentar otra vez el efecto expulsión. O sea, el gobierno siempre va a tener que cuantificar el tema del efecto expulsión cada vez que financia sus cuentas. Por cierto que cada vez que el gobierno esté aumentando su déficit fiscal, obviamente está aplicando ¿qué tipo de política? ¿Qué tipo de política fiscal? ¿Expansiva o contractiva? Expansiva. Expansiva, ¿verdad? Y entonces significa que siempre que el gobierno esté buscando financiarse es porque está aplicando una política fiscal expansiva, y el tema del financiamiento es, repito, con el Banco Central muy, muy oneroso a nivel de términos de inflación. Con el sector bancario no genera inflación, pero puede generar efectos crawling out. El crawling out es lo que hay que estar pendiente. Con el sector no bancario, es decir, con la emisión de bonos, también no tiene problemas de que genere inflación, pero tiene que estar pendiente de los efectos expulsión o closing out. Y luego viene el endeudamiento externo. Entonces, fíjense, el endeudamiento externo son las mismas modalidades que con el sector interno de la economía, es decir, o le puede pedir prestado a bancos internacionales, a organismos internacionales, o le puede pedir prestado a particulares internacionales, es decir, puede emitir bonos o letras del tesoro para que sean compradas por no residentes. Aquí el tema es que sí va a tener efectos sobre la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque van a estar entrando capitales o saliendo capitales dependiendo de cuál sea la dinámica que tenga el gobierno, y eso va a tener un impacto en las reservas internacionales. Y si tiene impacto en las reservas internacionales, también tiene impacto en la economía interna. ¿Por qué? Porque recuérdense que el sector monetario está ligado con el sector externo vía reservas internacionales. Acuérdense de la famosa ecuación grandota o consolidada, donde la liquidez monetaria va a ser igual al financiamiento bancario más las reservas internacionales, ¿ok? Entonces, el financiamiento externo, los países que están muy endeudados externamente, terminan haciendo colapsar o generando problemas, crisis de balanza de pagos,
y esos crisis de balanza de pago van a tener efectos sobre la tasa de interés, van a tener efectos sobre el tipo de cambio, van a tener efectos sobre el saldo de las reservas internacionales y pueden terminar perjudicando la economía. Obviamente son los efectos negativos. Los efectos positivos, si esto funciona bien, es que cree la infraestructura que permita crecer la inversión, que permita crecer al sector privado y que haya una mayor generación de ingresos con toda la dinámica positiva que tiene esa mayor generación de ingresos, que permite más consumo, más ahorro y luego más inversión, ¿sí? O sea, los procesos económicos pueden ir en un sentido positivo o un sentido negativo, dependiendo de lo responsable que sean los gobiernos con el manejo de las finanzas públicas, ¿ok? Fíjense que hace algo así como unos 35 años, Asia era considerada el burdel del mundo. Países como Taiwán, como Tailandia, Hong Kong, Singapur, eran economías muy deprimidas. Y esas economías se convirtieron en lo que se llamó los tigres asiáticos, es decir, unos países que desarrollaron todo un sistema de crecimiento basado en tecnologías, en ser economías proveedoras de bienes y servicios, porque detrás hubo un empuje de parte del sector público en el cual decidió cambiarse las cosas, ¿ok? Entonces es importante entender que los gobiernos pueden cumplir una función muy positiva, pero lamentablemente también sabemos de casos donde puede cumplir funciones muy negativas. O puede generar efectos muy perjudiciales en la economía o puede generar efectos muy provechosos en la economía, digámoslo en esos términos. Hay cualquier cantidad de gobiernos que han sido generadores de buenas dinámicas y otros gobiernos que han sido generadores de malas dinámicas. Este cuadro que está aquí pretende entonces enseñarles el financiamiento. Repito, si este financiamiento aquí, fíjese este caso interesante, este financiamiento aquí es menos 10, 6, 7, 9, 8, 3, 8. ¿Qué significa eso? Que el resultado fiscal fue como superávit o déficit. A ver, ¿quién me dice si el financiamiento resulta que aquí nos vamos a financiar por menos 10.679.838? ¿Qué debería significar eso, jóvenes? Un déficit. No, profe, un déficit. Claro, pero si el déficit es del financiamiento, significa que estamos pagando deuda, ¿ok? Y lo que significa es que debemos haber generado un resultado positivo en la diferencia entre los ingresos y gastos. Los ingresos y gastos tienen que haber sido superavitarios y entonces nos está permitiendo que paguemos deudas que hemos ido contrayendo, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, lo que ocurrió con el financiamiento es que del lado de la parte interna, el gobierno aprovechó de pagar deuda que tenía con el sistema financiero, deuda que tenía con el Banco Central y deuda que tenía con otros organismos, por ejemplo, aquí con el sector privado, ¿ok? En el caso del sector externo, más bien se endeudó. Fíjense que este sí da positivo. La primera relación que quería hacer aquí, lo que pasa es que me fui a la parte del resultado, es que vean entonces cómo el financiamiento, y ahorita te doy la palabra, corazón, cómo el financiamiento puede ser de origen interno o de origen externo. Entonces, el financiamiento puede ser con el Banco Central, con el resto del sistema financiero o con los particulares, ¿lo ven? En el caso del sector externo, pueden ser préstamos que se soliciten o organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Interamericano de Desarrollo, bilaterales, o organismos bilaterales o otros organismos, o puede ser con diferentes entidades externas a través de lo que tiene que ver con la emisión de bonos, ¿ok? Fíjense que inclusive se pueden vender activos que se tenga fuera y eso va a generar un ingreso. Y bueno, pues aquí hay inclusive hasta variación de fideicomiso. Fíjense que vamos a tener, por un lado, lo que son los fondos nuevos, pero también aparece la parte de amortización, jóvenes. Amortización significa que aquí se incluye lo que se está pagando de capital, ¿de acuerdo? O sea, no solamente se genera financiamiento nuevo, sino que también, así como se paga intereses en la parte de arriba, en los gastos de capital, se paga capital en la parte de financiamiento, ¿sí? ¿Tú ibas a decir algo?
Este, No, profe, ya usted me respondió cuando dijo lo del el ingreso del gasto. Gracias. ok, perfecto. Es aquí en esta línea que estamos, ¿verdad? Es decir, se genera primero el resultado fiscal, insisto, luego viene la parte del financiamiento, y en el financiamiento lo que estamos viendo al final son las cuentas de activos y pasivos del gobierno que están consonos con este resultado fiscal que está aquí. ¿Ok? Entonces, finalmente, lo que tenemos en esta guía es ver desde el punto de vista de, digamos, analítico, la efectividad de la política fiscal. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que es importante diferenciar si la política es discrecional o no es discrecional. ¿Qué significa esto de discrecional? Que adrede el gobierno haya decidido que va a aplicar una política fiscal expansiva o contractiva porque tiene una determinada objetivo macroeconómico. Eso es lo que llamamos política fiscal discrecional. ¿Okay? Entonces, en el caso de la política que llamamos de estabilizador automático, es porque como los impuestos son una tasa, ¿okay? Que esa tasa, póngase que sea el 15%, el 10%, el 12% en promedio, eso va a ser el 12% Profe, se del monto del ingreso. escucha mal. Me están perdiendo la comunicación. Entendimos lo que era la política, perdón, lo que era la política fiscal, la que llamamos discrecional. ¿Podría repetirlo, profe? Que se escuchó medio mal. Ok, la política fiscal discrecional tiene que ver con la decisión del gobierno de efectivamente hacer una política fiscal expansiva o contractiva y para ello decidir que va a elevar el gasto o que va a disminuir los impuestos o viceversa. Es decir, toma la decisión en función de un contexto macroeconómico y mueve los ingresos gastos. Luego hay otro tipo que se llama estabilizador automático. ¿Por qué se llama estabilizador automático? Porque resulta que así el gobierno no haga una decisión adrede en cuanto a sus ingresos y sus gastos, como los impuestos son una tasa que pecha los ingresos, siempre que los ingresos estén aumentando mucho, va a aumentar la recaudación fiscal y eso va a hacer que haya una especie de freno sobre un crecimiento desmedido de la demanda agregada. Por el contrario, si la economía está muy deprimida y baja el ingreso, también va a bajar la recaudación fiscal, porque, repito, es una tasa sobre el ingreso. Y entonces allí la demanda se van a generar de alguna manera menos presión tributaria y va a puede ocurrir entonces algún impulso de la demanda agregada. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la política fiscal, hay periodos en los cuales ha sido muy satanizada y hay periodos en los cuales ha sido una política que se le ha sido necesaria, ¿ok? Cuando generalmente es satanizada la política fiscal, cuando hay endeudamientos, déficits muy elevados, ¿ok? Los gobiernos han sido de alguna manera ineficientes en la asignación de los gastos, no han generado riqueza y resulta que la política del gobierno lo que está generando es un efecto expulsión muy, muy importante, ¿ok? Cuando han sido clamadas, buscadas las políticas fiscales expansivas, las discrecionales me refiero, cuando la economía se encuentra en serios problemas, como en la década de los 30, que fue cuando nació todo este esquema teórico, otras crisis menos graves, pero que tuvieron su impacto. Las últimas han sido la crisis financiera del año 2008 y la crisis, obviamente, de ahorita del 2020, que es la crisis sanitaria por el COVID-19. Allí, inclusive, siempre hay como un exponente. En este caso, el profesor Mankin ha sido uno de los exponentes que ha dado un nuevo replanteamiento a la política fiscal como poderoso instrumento, ¿ok? De hecho, en el grupo, si ustedes se fijan en nuestro icono, tengo una foto en la cual está Keynes visitando a la presidenta de aquel entonces del Fondo Monetario Internacional, que era Iglesias, ¿okay? Que era la doctora Iglesias, porque allí lo que está pasando es que el Fondo Monetario ha pasado de ser muy conservador con la política fiscal a ver, como ustedes lo vieron en el escrito que les mandé, alguien que está propiciando que haya política fiscal expansiva porque, entre otras cosas, la política monetaria ya está perdiendo bastante empuje por el lado de lo que puede hacer con las tasas de interés. De hecho, los bancos centrales lo que se han vuelto es unos bancos que están generando más liquidez. De todas maneras, como pudieron ver en el escrito, que era mi idea principal, pueden captar que estamos en presencia de un mundo bastante endeudado, con unos gobiernos que están adquiriendo unos déficits fiscales bastante amplios. Entonces, bueno, al final los hacedores de política económica terminan entrampados, ¿sí? Entonces,
como ven, nunca va a estar nada del todo resuelto en materia de si las políticas deben ser del lado de la demanda o del lado de la oferta. Siempre al final de todo es un asunto de generar ingresos, porque generar ingresos es lo que permite que satisfagamos nuestras necesidades, y de generar inversión, porque la inversión es la única manera de aumentar la capacidad de producción. Todo eso siempre partiendo de que del lado de la demanda van a haber alguien que quiera gastar ese mayor ingreso, porque si no la ecuación tampoco funciona de todo bien. ¿Okay? Entonces, en las épocas en las cuales la política discrecional es muy criticada, se piensa que lo que se debe dejar es el efecto estabilizador automático de la política y no estar haciendo políticas discrecionales. Cuando las cosas se complican seriamente, pues entonces sí se piensa que las políticas fiscales son importantes, porque además cuando la economía está deprimida, ni hay presiones inflacionarias, ni hay efecto de expulsión de la inversión privada, porque simplemente los privados están en una situación donde la economía está pasando por un momento de problemas, y ellos no están para nada ganados con la idea de invertir. ¿Okay? Al final siempre la cosa termina siendo generándose en una economía capitalista que necesita gente como el señor Steve Jobs, que esté generando productos y cosas nuevas que vayan dinamizando la economía. Yo estaba en todas estas cosas que nos mandan por aquí. Déjenme buscarlas aquí rápidamente. Algo que vi ayer, ¿no? Que me mandaron ayer y que me pareció muy interesante. Se los leo y permítame que lo comparta con ustedes. Leído de Charlie Hebdo, la revista francesa. La cuarentena demuestra tres cosas. Todo este periodo hablo de cuarentena, ¿verdad? Uno, nuestra economía se derrumba tan pronto como deja de vender cosas inútiles a las personas sobreendeudadas. Esto es un poco una sátira dura de lo que estamos hablando, ¿sí? De cómo nuestra economía se basa en crecimiento del consumo, que es lo que genera estímulo de las ventas, pero que al final eso nos termina como dejando entrampados dentro de este sistema. ¿Okay? La segunda cosa que deja estas lecciones de la cuarentena es que es perfectamente posible reducir la contaminación. Obviamente todo el esquema de cómo este sistema que nosotros hemos generado para satisfacer nuestras necesidades y lo ilimitada que hemos convertido en nuestras necesidades ha tenido un fuerte efecto sobre el planeta, y que eso no es una cosa que no es revertir, que no se puede revertir. Por el contrario, una actuación más racional de nosotros pues termina favoreciendo bastante al planeta, ¿sí? Y la tercera, que no está tan ligada a la economía, pero que es muy contundente, dice: las personas peor pagadas del país son las más esenciales para su funcionamiento. Es decir, esta crisis parece haber creado una serie de, ¿cómo se llama? Una serie de conciencia sobre el hecho de que, ¿me están escuchando, verdad? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Okay. Sí se escucha. Parece haberse estado generando una serie de conciencia de que el sistema capitalista termina generando unos ingresos muy grandes para las personas, como los deportistas, como personas que hacen actividades de recreación, y no termina generando incentivos o suficientes ingresos para personas vitales como médicos, enfermeras, científicos, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas son las fallas con las que nos encontramos, y ustedes, futuros economistas, son cosas en las que van a tener que seguir pensando como sociedad en los países, y luego como mundo de manera general, porque son inquietudes que hay que tomar en cuenta todo el tiempo. Por supuesto, los exámenes o los ensayos que se han hecho en otra dirección y que tienen que ver con corrientes socialistas han sido unos fracasos más rotundos, más perjudiciales, y entonces estamos todavía entrampados en eso. Yo creo que ese tema de la generación y distribución de la renta va a seguir siendo muy importante. Pienso que la verdad es que el sistema de generar ingresos a las personas que más generan renta es justo. O sea, por ejemplo, yo no podría criticar que Cristiano Ronaldo gane lo que gana, o que cualquier jugador en otro deporte gane lo que gana, porque esos jugadores terminan generando una renta muy grande. Y lo importante es que si generan esa renta tan grande, pues reciban un porcentaje de esa renta. Pero lo cierto es que está bastante complicada la cosa a nivel de economía, y es parte por lo que esta ciencia es tan interesante y tan apasionante, por lo menos en mi caso. Entonces, bueno, tenemos algún espacio para preguntas. No sé si quieren preguntar algo, jóvenes. Nos quedan 7 minutos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Creo que no, profe. No, quedó todo clarito, perfectamente. Entonces, cierro entonces la idea con
Recuerden entonces que la política fiscal en la práctica no es más que lo que haga el gobierno en materia de tributos, en materia de gasto corriente. Uno lo que hace es que calcula cuánto es el resultado fiscal como porcentaje del PIB para entender cómo ha sido la política, si ha sido expansiva, ha sido contractiva. Una medida que nos ayuda generalmente es calcular el gasto corriente o el gasto total en términos reales y ver la variación, ¿sí? Si esto crece en términos reales, obviamente la política fiscal ha sido expansiva. La tasa de los tributos, pues obviamente es ver si el gobierno ha aumentado los tributos, ha reducido los tributos, y eso va a generar un efecto aquí en la parte de los ingresos tributarios. Entonces recuerden siempre todo el efecto que va a tener el gobierno por el lado de la demanda y por el lado de los ingresos. Hasta ahora, lo que nosotros hemos manejado es que un déficit fiscal, para que sea financiable en el tiempo, no debe superar el 3% del PIB, ¿ok? Economías que enfrenten déficits fiscales de 6, 7, 8 y por supuesto ni hablar de que sea más de 2 dígitos, pues generalmente van a generar efecto expulsión, problemas de financiamiento y de alguna manera van a distorsionar el funcionamiento de la economía. Sobre todo si esos gastos que se han hecho aquí no han redundado en un aumento de la generación de ingresos de esta economía, que es lo que termina pasando muchísimo. De hecho, aquí también una parte que queda solapada de alguna manera entre todo esto es cómo el gobierno tiene la carga de los gastos en pensiones, ¿sí? Y cómo entonces una generación que va envejeciendo va generando una serie de gastos que generalmente son cubiertos aquí, pero estas personas que están en la actividad, o sea, que son personas jóvenes, que están personas activas, si no son capaces de generar suficiente ingreso para cubrir ese espacio generacional, pues obviamente aquí empiezan a generarse déficits recurrentes que están ligados a este proceso de envejecimiento de la población, ¿ok? Les repito, es un sector muy, muy importante. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. ¿Alguien quiere comentar algo? Profe, Dígame. yo tengo una duda, que es, si mal no me acuerdo, usted dijo que la fórmula de la liquidez era financiamiento bancario más reservas internacionales. Ajá. Entonces Una me de quedó las esa... fórmulas de liquidez. Una de las Ujú, fórmulas de la liquidez. Esa es la fórmula que yo llamo macroeconómica, ¿te acuerdas? Donde sumamos al Banco Central y a los bancos. ujú. ¿Ok? Entonces, Dígame. una duda que o sea, me está rondando es por qué si uno de ellos baja, o sea, si las reservas bajan en el caso de endeudarse o sea, con no moneda nacional, ¿por qué la liquidez aumentaría si uno se reduce? Fíjate, si el banco se financia con creación inorgánica de dinero, ¿verdad? Al final, bueno, esa es la parte que estás apuntando. Al final va a aumentar el financiamiento bancario, ¿verdad? Y va a aumentar la liquidez monetaria, pero por la parte de la creación de dinero, ¿sí? O sea, no sé si te acuerdas. Mm, O sea, voy a buscarte aquí. Profe, se refiere a lo de la base monetaria que es reservas bancarias más monedas Sí, por eso. y billetes, que aumenta Déjeme, la... Ok. déjeme venir aquí. Nosotros hemos visto la cosa en dos vertientes, ¿verdad? Nosotros hemos visto, por un lado, que M2 es monedas y billetes, ¿verdad? Más los depósitos. Ese es por el lado de los gastos, ¿de acuerdo? O de los pasivos, ujú. perdón. Pero también nosotros hemos visto que M2 es la base monetaria por, ¿qué variable? Multiplicador monetario, ¿sí? Y entonces, en el caso de la base monetaria, nosotros vamos a tener que en este caso está, ¿cómo se llama? Las monedas y billetes más las reservas bancarias, ¿ok? Y finalmente, la ecuación que engloba todo esto es que estos pasivos, es decir, estas monedas y billetes, van a estar de este lado, pongámoslo así, monedas y billetes, va a ser igual a las, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La base monetaria por el multiplicador, ¿ok? Entonces, si nosotros
aquí el banco decide aumentar la base monetaria, va a estar empujando la liquidez, ¿ok? Entonces, perdón, aquí vamos a poner aquí era financiamiento bancario más reservas internacionales, ¿ok? Entonces, repito, esto que está aquí va a ser compensado o porque aumente el crédito interno o porque aumente el saldo de las reservas internacionales. Realmente el saldo de las reservas internacionales lo vamos a obtener, que es la última parte que nos falta de ver, como parte de los activos financieros, dependiendo de lo que ocurra con la balanza de pago, ¿ok? Es decir, usted va a estar en esta economía relacionándose con el resto del mundo y puede generar aumento de las reservas internacionales. Si usted genera aumento de las reservas internacionales, en la economía nacional, esos dólares que se generaron entran al torrente sanguíneo de la economía y generan más monedas y billetes, y obviamente parte de ese préstamo va al financiamiento bancario, ¿sí? ¿Recuerdan todo el circuito monetario? En el caso de que las reservas internacionales disminuyan, ¿ok? Estén cayendo, pues entonces esto se va a expandir menos, esto se va a reducir y se va a reducir el financiamiento bancario. Puede ocurrir que la dinámica no sea por el sector externo, sino que sea por el financiamiento que se produce en la economía. Acuérdense que aquí venimos con el ahorro